Muy buenas tardes, les saluda Mario Hernández Sandoval, es un gusto saludarlos en este programa que transmitimos desde Pulso Sur en Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Este espacio, Herramientas de la Creación Literaria, está diseñado para aquellas personas que tienen deseos de escribir o que están escribiendo o que desean publicar. ¿Y quién mejor para hablar de estos temas que un escritor? Jesús Quintanilla Osorio, bienvenido, muy buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy Un bien. gusto saludarte. Muy bien, ahí pues el escribir siempre ha sido, como yo le llamo, un vicio para mí, porque desde niño la idea fue transmitir todo lo que había en mi mente. Pues con la imaginación de niño ponerte a escribir cosas que habían. Allá en mi natal San Cristóbal siempre era retratar cosas de la situación de la ciudad. Y allá hay muchas historias de aparecidos, de fantasmas, y yo me ponía a escribir. De niño me encantó hacer esto. ¿Lo que escuchabas? Parte y mucho era de mi imaginación. Siempre fui un poco solitario como niño, porque a mí me gustaba mucho la lectura. A los 9 años yo ya había leído mi primera novela, una que se llamaba Vuelo hacia el peligro, de Arthur Haley. Y a los 12 años estaba leyendo a Kant, Crítica de la razón pura, Metafísica de las costumbres. Estaba yo metido en la lectura. Y los muchachos de mi edad pues no entendían muy bien el concepto. ¿Cuántos años llevas escribiendo desde que te acuerdes? A los 7 años, por eso tengo una de mis claves que uso en el teléfono. Uso la fecha que yo recuerdo del primer cuento haber escrito, el 4 de marzo de 1973. Está fechado, yo siempre fecho lo que escribo. Esa es una clave que siempre le diré al que escriba, porque eso le va a hacer recordar el momento en que empezó. Escribí un cuento que se llamaba Un mundo sin agua, algo así se llamaba. Y hablaba de que, ya me acuerdo, el silencio mortal. Silencio mortal porque se había acabado el agua de todo el mundo. En ese momento no me di cuenta que era un presagio de lo que está pasando ahorita. Sí, sí. Entonces era un zumbido invasor que acababa con todas las personas porque ya no había agua. Empiezas a leer y a escribir a los 7 años. ¿Cuántos años llevas escribiendo? Echándole rayas, sí serían fácil más de 40 años. De forma profesional yo lo tomo en cuenta a partir de que publiqué en una revista de corte religioso en 1985 una reflexión que se tradujo a 44 idiomas con la revista El Aposento Alto de Estados Unidos. A partir de entonces lo tomo como forma profesional porque me pagaron $10. Entonces ahí fue algo muy satisfactorio. Ahora, tú has publicado en internet, pero también tienes libros impresos. Háblanos un poco de eso. En las editoriales Bubok y Lulú de España me han hecho el favor de publicar varios de mis libros y algunos están traducidos. Y en el caso de ahorita acabo de firmar con la editorial Omniscriptum, que es una editorial alemana. Y allá tengo publicados 2 libros que son 2 novelas y un libro de reflexiones cristianas. Para los potenciales lectores, ¿cuál está más cerca? ¿Los libros en internet o los libros impresos, físicos? En mi caso, lamentablemente en México es un poquito difícil publicar. En mi caso sería más fácil que la gente acceda a lo que está en internet. Con que pongan mi nombre, Jesús Quintanilla Osorio, en el Google, ahí podría aparecerles una gama de todo lo que tengo publicado. ¿Qué género escribes? Mayormente escribo novela, cuento, ensayo, teatro, y en lo particular donde me ha permitido el privilegio de ganar, tengo un premio internacional de ensayo periodismo en Lima Clara, Argentina, y tengo el segundo lugar nacional de escritores de teatro para adolescentes en Puebla, México. Yo te conocí escribiendo o abordando temas de suspenso, de intriga, de terror. Sí, de hecho, una de las novelas que tengo publicadas con la editorial española habla de un problema en un pueblo que desaparece completamente y es por mutaciones genéticas. Y es una obra de terror. Es el misterio de San Gervasio, se llama el lugar. Y prácticamente sucede que el personaje se va envolviendo en una situación de terror de aquellas,
donde termina encontrándose con seres mutantes y una cosa espantosa, pero que no está muy lejos porque la ingeniería genética como está ahorita es capaz de producir seres de esa clase. Entonces, Para, para quien tiene o el tema lo eligió a él o él siente la necesidad de escribir terror o suspenso o intriga, ¿qué autores debe leer? bueno, una de mis fuentes más fuertes ha sido Howard Phillips Lovecraft, el creador de los mitos de Cthulhu. Ese es un escritor terrorífico muy bueno. Y a nivel comercial, que es bueno también, no al nivel de Lovecraft para mí, pero es muy bueno. Stephen King, que es autor de varios libros conocidos, algunas sagas interesantes. Y también pienso que tendríamos que pensar en los autores mexicanos. ¿Como cuál? Francisco Tario escribió un cuento que Sí, se llama muy buenísimo. Pasos a mi espalda, que es Francisco terrorífico. Tario, no sé si coincidas, pero cuando uno lo lee, parece que se adelantó con mucho. Es muy adelantado de su época, porque ese cuento yo lo recuerdo que lo leí Humor cuando negro, tenía ¿no? como 17 Cuentos años. negros. Y este Francisco Tario, su Pasos a mi espalda, lo chistoso del caso es que después de leer el cuento no quería salir de mi casa ese día. Me dio tanto miedo lo que leí, porque alguien lo estaba siguiendo, pero él no lo veía. Eso era lo feo. Pues si tú ves que viene alguien, bueno, aunque sea un ladrón, lo estás viendo y ya, ¿no? Pues él no veía nada, escuchaba los pasos y te deja en una situación que sí te aterroriza. Ahora, ¿Edgar Allan Poe le puede servir a alguien que quiere escribir cuentos de terror? Sí lo recomiendo, nomás que sí, perdón si voy a parecer tal vez pedante, pero necesitas un poco de nivel, porque si no le entiendes bien algunas palabras que utiliza el autor, sobre todo las traducciones al español, si Sí. uno lee inglés pues es más fácil, pero en la traducción al español corres el riesgo de no entender muy bien algunas palabras y eso te saque del concepto. A mí me encanta y lo recomiendo ampliamente. También recomendaría a Robert Louis Stevenson, su Jekyll y Mr. Hyde, es una obra Sí, sí. clásica de terror. Alguien que es la misma persona, pero tiene lo que diríamos ahora una doble personalidad. ¿Y el retrato de Dorian Gray se puede meter en esta corriente? Lo podemos enmarcar también, no más que Oscar Wilde era demasiado elegante y su estilo al retratarnos a Dorian Gray nos habla de alguien que era, para mí, más bien un psicópata, que tenía una mente bastante enferma y estaba aprovechándose del asunto del retrato para hacer de sus maldades, porque lo que hizo fueron liviandades. Creo que si uno tuviera la oportunidad de ser joven durante mucho tiempo harías cosas buenas, pero este personaje se dedicaba a hacer maldades. En los autores clásicos se pueden encontrar libros de suspenso, de terror. Los griegos, romanos. Sí, tenemos cosas muy interesantes. Sófocles, por ejemplo, en sus obras, sus tragedias siempre tienen un clima muy etéreo, muy complicado. Eh, el mismo Shakespeare con su Hamlet, si tú te pones a leerlo con detenimiento y lo llegaras a recrear como una obra, pues sus brujas que maneja allá son bastante espeluznantes. Entonces creo que es interesante leer a estos autores clásicos. El mismo Otelo, ¿no? Como que de Otelo, pronto maneja, ¿no? Otelo te da, si El Rey tú, Lear. hay una película que hicieron de Otelo, no recuerdo ahorita sinceramente el director, pero te deja espantado, porque si es bien manejado y utilizas una buena fotografía en el cine, dejas espantado a la persona que lo vea. Y Quiroga. Quiroga, me encanta su estilo, de hecho se le llama el estilo quiroguesco, porque este logra hacer algo que es, creo que da más miedo, porque el otro necesitas tal vez algo de fantasía, de ficción, pero aquí cosas como la gallina degollada, Ujú. que pueden ser, a cualquiera le puede pasar. 4 jovencitos que terminan ultimando a una persona. ¿Cuántos casos no se han dado de esa? Ya no necesitas tanto cosas sobrenaturales, lo mismo natural, puedes terminar matando a alguien. Metámonos en la intimidad del escritor. ¿Cuántas horas lees y cuándo escribes? Diario. Tengo digamos, una filosofía. Alguien me enseñó hace mucho tiempo, mi padre, dice, si él siempre ha sido un escritor, tiene mucho tiempo, ha ganado varios premios, y él me enseñó una norma. Mientras más leas,
mejor vas a escribir. Entonces, por lo general yo leo entre 1 y 2 horas diarias y escribo. Siempre tengo aunque ese día se me hayan ido todas las ideas, siempre tengo la filosofía de escribir por lo menos una página diaria, por lo menos. Tengo que escribir. O sea, si pensamos en una página diaria, en un año tendrías una novela de 360 hojas. Así es. Páginas, perdón. Páginas. Sí, pero como acá un servidor, pues me ocupo de varias cosas y colaboro con varios medios. Entonces mucho de eso me ocupa en estar preparando temas por ejemplo, escribo en la revista Le Chassé Abstrait de París. Entonces semanalmente les envío 2 colaboraciones. En la revista En Sentido Figurado de Andorra. Entonces tengo que andar preparando material para estas cosas, y aparte en 2 revistas de corte cristiano. Entonces tengo que estar trabajando todo el tiempo. Ahorita acabo de terminar, hace 2 horas, de escribir bueno, habían quien le llaman novela corta, otros le llaman cuento largo, pero es un trabajo de 27 hojas, que me lo empecé a escribir a mediados de diciembre, y lo acabo de terminar hoy. 27 hojas. A veces no logré avanzar mi famosa hoja diaria y solo me quedé en media cuartilla, por eso es que llegué a 27, porque yo estaba escribiendo los tiempos que tengo acceso a la computadora, que es de lunes a viernes. Cuando es día festivo, es sábado y domingo, no puedo escribir en esa computadora. Ahorita tengo un poco de limitantes con cuestión tecnológica. Para ti, ¿qué tan importante es la soledad? Herramienta básica para mí. Yo tengo que escribir técnicamente estando solo, básicamente. No más que como yo soy de aprendizaje auditivo, yo me concentro más si tengo mi taza de café aquí y tengo música por ejemplo, mi fascinante sinfónica, la Sinfonía 7, parte 2 de Beethoven. Eso me inspira fantásticamente para ponerme a escribir. Sí, decía, pues varios autores lo dijeron, entre ellos Vicente Huidobro. Decía, si quieres que el lector sienta el aroma de una flor, no me digas la flor, dame el aroma, ¿no? Esto te lo pregunto porque lo que quiero saber es si tú partes cuando vas a escribir, partes de una idea central, o bien haces un guión escrito y lo desarrollas. A mí me pasa un fenómeno que no sé si le pasa a todos los escritores, pero a mí de repente, cuando escribí la novela que es el Misterio de San Gervasio, es una novela de 120 y tantas páginas, estaba yo en una plática del trabajo, y estaban hablando de los desechos tóxicos y todo, y de repente, a mí me pasa, es lo que yo digo, aquí se me presentó una pantallita, que solo yo veía, donde vi el empiezo de la historia. Terminando, yo ya estaba hasta escribiendo en una hojita, un recibo de una tienda donde había yo comprado algo. Hasta yo escribiendo el principio de mi trabajo. Yo lo veo. Cuando escribí la novela Los Hombres de Hielo, que publiqué en el suplemento, ¿te acuerdas que Novedades de Quintana Roo publicaba un suplemento cultural? Sí, hace long time ago. Creo que hace muchos años, sí. Esto. En el 88 empecé a escribir ahí, como en el 92 publiqué una novela que se llama Los Hombres de Hielo. Eso surgió una madrugada en mi casa. Yo estaba durmiendo y empecé a soñar la historia. Me desperté y en ese tiempo tenía la computadora. Encendí mi computadora, a 2 de la mañana estaba escribiendo. Entonces, no es un mecanismo exactamente de que ya tenga preestablecido de qué voy a hablar. De repente empieza a surgir. Aparece, surge. Había un escritor que no tiene nada que ver con el terror. Él básicamente se hizo famoso por sus novelas de corte político, Luis Espota. Muy bueno. Él agarraba una hoja y escribía los capítulos y luego los desarrollaba. ¿Tú no haces eso? No. A veces me pasa que ya sé algo de la historia, pero lo que nunca sé es el final. La historia se presenta, pero yo al final, ya cuando estoy cerca, hoy me pasó. Estaba leyendo el relato que estaba escribiendo y llegó un momento y yo sabía cuál era el final. En ese momento en que empecé a leerlo. ¿Sí?
ahí se presentó el final y lo terminé. Pero no sé de anticipo si va a haber el final. Se me presenta de repente. No lo preestablezco, lo hago al momento, sucede. Así es. En tus cuentos, ¿qué tanto de lo que está en el relato, qué tanto es de la realidad y qué tanto es creatividad? Te voy a poner un ejemplo. La gran mayoría de lo que he escrito es de ficción, pero el día domingo la revista En Sentido Figurado de Andorra me publicó un cuento de algo que a mí me sucedió. Se llama Día de Fiesta. Este está disponible en la red si lo ven. Se llama En Sentido Figurado la revista. En la página 61 aparece algo que me pasó a mí. Es un recuerdo, se llama Día de Fiesta porque es un recuerdo que tengo yo de niño, a los 12 años, cuando voy a casa de mi bisabuela y me invitan los clásicos tamales de San Cristóbal, tamal untado, tamal de bola y mi vaso de atole de fresa. Me acuerdo de eso porque era un día complicado para mí como niño, porque eran puros adultos. El niño era yo, pero se me volvió un día de fiesta cuando veo la cara de mi madre y veo su sonrisa. Ahí comenzó realmente mi fiesta. No era tanto estar en la fiesta, sino tenerla a ella. Has publicado cosas impresas y cosas en internet. ¿Te ha dejado algún beneficio económico? Gracias a Dios, sí. Cuando en aquel entonces ganamos el premio de Puebla, ¿te acuerdas que estaba en otro sentido nuestra moneda, por supuesto? En aquel entonces, en el 93, me pagaron 1 millón de pesos de aquellos. Cuando tenía los ceros. Cuando tenía los ceros, pero que sí fue bastante importante en su momento. Y algunas de las revistas de las que escribo me pagan, no te digo que mucho, pero sí me pagan algo que me ha sacado de varias situaciones. Y lo que más recuerdo es aquí cuando en el 96 gané un par de premios, cuando estaba lo del CREA, que hacían cosas para jóvenes. El premio artículo de fondo y el premio de ensayo político, en aquel entonces 2,000 pesos. Me sirvió para terminar de pagar un refrigerador. Pero sí ha sido, no te digo que mucho, pero sí hemos obtenido algunos beneficios. ¿La técnica dónde la adquiriste? ¿En algún taller o de manera autodidacta o algún familiar, tu papá? Mucho de forma autodidacta, pero muy en parte un libro que se llamaba Cómo escribir un libro, de Rafael Pérez Lobo, de Editorial Diana. Lamentablemente está agotado. Y mi principal mentor, pues mi padre. A él siempre, yo le sometía a él lo que yo escribía y él me lo leía, me lo corregía. Y también él abrió un taller donde estaba dando clases de literatura en el Seguro, acá en la calle Efraín, en Prolongación. Al final. Y eso fue parte de la Donde formación. está el Callejón del Arte, ¿no? Así es. Y tomé clases de teatro, fue un curso de una semana con un escritor famoso de ese entonces, que nos permitió darnos una apertura de cómo era el teatro. Pero algo muy formal, no, ha sido cosas muy pequeñas, ha sido más autodidacta. ¿Qué significa para un escritor los premios? Es un reconocimiento a la labor de uno, porque trabajas en solitario y mucha gente, ni tus vecinos a veces conocen lo que estás haciendo. Entonces es una forma de que se reconozca tu labor. Más que el incentivo económico es saber que estás haciendo algo bien. Me tocó con una revista de las de corte cristiano, que pues yo tengo de manera periódica, me pongo a revisar lo que está en la red donde aparezca mi nombre. Y en ese entonces, fue en el 2012, me encuentro algo que estaba escrito en chino. Y lo único que estaba en español era mi nombre. Entonces le pongo el traductor y resulta que una revista cristiana me había publicado traducido al chino. Ande. En Hong Kong había aparecido el trabajo mío. Ahí me di cuenta. Entonces eso te hace sentirte bien, porque te das cuenta de que hasta en otras traducciones te están leyendo, gente que no habla tu idioma. ¿Cómo iniciar a una persona de cualquier edad que tiene el deseo de escribir suspenso, terror? Lo primero, decirle si de verdad, si viera, yo le haría esta pregunta a la persona, crea o no en ello. Si viera como le llamamos aquí en Quintana Roo, un aparecido,
o manera más general un fantasma, ¿cuál sería su reacción? ¿Qué haría uno si de repente acá enfrente de mí veo una cosa que no es humano, no es corpóreo, es algo que tú estás viendo y no le ves los pies abajo, es una entidad de algo? ¿Cómo reaccionarías? Imagínate ese momento. Y si lo puedes poner en palabras, ya creaste un cuento. ¿Por, por qué las películas de disque terror, más que el terror, lo que vemos son técnicas o trucos o de iluminación o de lo que sea, y poco terror real? Mucho tiene que ver, el terror tiene que ser psicológico, porque es la base de lo que parte. Nuestra mente es la que es invadida por estas sensaciones. A mí me gustó mucho la película Señales, creo que es Mel Gibson el que dirigió esto, es de Night Shyamalan, el trabajo, porque prácticamente en toda la película es muy poco lo que ves, porque es una invasión extraterrestre, pero es muy poco lo que ves, es más el terror psicológico que ellos están viviendo. Están encerrados en un lugar y no saben qué está pasando en realidad. Ese tipo de terror es más peligroso que si, como te lo ponen, dices efectos de iluminaciones. No necesita tanto esa película, es más bien el terror que se maneja psicológico. Los problemas de la actualidad que vive la sociedad, el mundo, ¿no se puede hacer terror con esa realidad? Claro Sin, que sí. es decir, inyectarle poco ingenio, poca creatividad o invención, No, sí. y que el grueso sea la realidad pura, como la falta del agua, por ejemplo. Yo trabajo también para una revista que publica la Universidad de Oxford de Inglaterra, que se llama Migraciones Forzadas. Y el trabajo que tengo publicado principalmente ahí es sobre se llama El rostro de los refugiados. Lo pueden encontrar en la red. Este trabajo nos habla del verdadero terror que está sintiendo la gente por ser desplazado de un país a otro, huyendo de una situación como en el caso de mi historia, de la guerra civil en Guatemala. Entonces, alguien que está privado de alimentos, que está privado de oportunidades de empleo, incluso de dónde vivir, creo que vive peor un terror que si estuviera viendo una araña gigante, porque no sabe qué va a pasar en las siguientes horas. Y una situación de verdadera suspenso, verdadero ¿Sí? suspenso, no sabe qué va a suceder. Bueno, pues vives en tu país, tienes asegurado un trabajo, comida, pero alguien que no tiene nada de esto preestablecido, creo que sí se sumaría al terror más intenso. Se puede tomar ¿cómo se llama? Como tema los linchamientos que hay ahorita, que incluso ayer hubo intentaron, ya lo habían bañado de gasolina y llegó la policía y después se arrebataban, ahora sí que uno trataba de rescatarlo, la policía, y los habitantes trataban de quemarlo. A partir de ahí se puede hacer eh, terror o suspenso. Yo escribiría algo desde el punto de vista del personaje que le está sucediendo. No. No sé si te recuerdas aquella historia de unos estudiantes universitarios, estoy queriendo acordarme del nombre, Canoa, Canoa, ¿cómo terminan? Siendo avasallados sí. completamente. Imagínate tú ser la persona a la que van a linchar. Si tú estás Uy, escribiendo, ahí sería una historia de terror tremenda. Tenga yo o no tenga culpa, saber que medio mundo me va a acabar. ujú. Dice un dicho que el anuncio de la muerte es más terrible que la misma muerte. Hace unos días en Argentina, una, una señora que había caído, no sé si, perdón, no sé, en Colombia, perdón, Colombia. en Colombia, una señora que había caído en un sistema de ese de préstamos y de cobro gota a gota, eh, se sintió acorralada por los cobradores que agarró al niño y los policías, la gente que estaba tratando de que no se suicidara aventándose desde un puente, finalmente se avienta, pero varias de las personas que estaban ahí entraron en crisis, solo Solo de ¿no? verla. Se puede hacer también de ahí. ¿Qué harías tú si tú eres el espectador de una situación de esas? El estrés, la impotencia de no poder hacer nada.
tratar de salvar a la persona que está en la situación, por principios religiosos, morales, los que tú quieras, tratar de hacer algo. Tal vez hasta tú mismo termines cayendo porque quieres agarrar a la persona. Sí se puede desarrollar. Yo siempre pienso desde la óptica del que está viviendo la situación, no tanto el espectador. ¿Qué se necesita o qué detectores hay que tener para decir esto de aquí puede hacer algo bueno o esto me está generando el deseo de escribir? Es como cuando un fotógrafo, yo no tengo el don de la fotografía, pero veo que los fotógrafos encuentran ángulos que son interesantes para fotografiar. Y cuando tú lo ves, su trabajo fue bueno. Ujú. Elemento que te llame la atención a ti. Esa es la clave de todo. Puede ser que en esto, ahorita que me estabas hablando de la señora en Colombia, yo ya estoy imaginando un cuento de una ¿Sí? persona que está muy cerca, corre hacia el lugar, de hecho creo que me lo voy a escribir al ratito, corre hacia el lugar cuando ve la situación que está e intenta ayudar a la persona y al final, creo que ya ahí sí tengo el final, tratará de extender la mano al momento que esta persona se lanza al vacío y en ese intento él también cae. Entonces ahí estaremos ya hablando de algo horrible. También hace poco se salieron unas imágenes de unos trailers repletos de cadáveres y se ve en la imagen cómo sube alguien y como si estuviera caminando en una colina sobre piedras sobre los cadáveres. Eso también puede servir. Por supuesto, pero imagínate que tú seas tan sensible como yo, que yo viendo cadáveres me deshago mentalmente, me pongo estresado y empieces por tu trabajo tengas que caminar entre estos cadáveres. Si tú lograras describir las emociones que sientes al caminar por ahí, creas una obra de suspenso y de terror horrible. Cuando tú escribes, ¿te metes en la psicología de los personajes o siempre eres el escritor? Algo que siempre me ha referido mi padre, que yo le recuerdo a Balzac, porque Balzac era famoso porque llegaba con su esposa llorando a veces, de que acababa de morir le decía, acaba de morir Eugene, y la señora, ¿Eugene? ¿Quién es Eugene? La de mi novela. Ajá. Entonces a mí me pasa algo similar. Yo me meto tanto en el personaje que a veces ya no estoy distinguiendo dónde estoy. Me acuerdo de cuando Los Hombres de Hielo empecé a sentir frío y era un día de calor. Pues yo empecé a sentir el frío porque esto sucede en estepas solitarias donde hay heladez. Ujú. Estaba yo sintiendo frío, no había frío, pero me meto O sea, tanto dentro de la historia que así me sentí. ¿qué se necesita para llegar a ese estado de gracia o esa técnica, no sé qué será? Pues en parte sentir lo que estás escribiendo. La misma historia tiene su ritmo. Tú te debes meter ahí. Debes imaginarte que tú estás, por ejemplo, dentro de la cueva donde están los hombres de hielo. Ujú. Tienes que utilizar tu imaginación y imaginarte cómo sería, cómo te imaginas estar dentro de una cueva a menos 80 grados. Pues creo que hasta frío te empieza a dar de solo imaginarte dónde estás. Entonces necesitas usar toda tu imaginación. Yo conocí a un escritor, no voy a decir el nombre, para no revelar su secreto, Eh, que él ya tenía el tema, ya tenía la trama, todo, y ponía la música que él consideraba la adecuada, por decirte, se podía poner desde, no sé, la novena sinfonía o sinfonía fantástica, o te podía poner también Cualquiera de ellas. una balada de rock, o sea, y con eso se ponía a escribir. Me ha servido. De hecho, algunas músicas son especiales para mí. Recuerdo, no estoy muy seguro de quién es la banda, pero era una banda de heavy metal y a mí me gustaba mucho una canción que se llamaba Metal Health, Salud Metálica. Recuerdo que al haber oído la primera vez la canción, escribí un cuento que se llamaba Salud Metálica, que era la de un robot, porque un robot no tiene una salud como nosotros como Claro. humanos, sino una salud metálica. Me inspiré oyendo esto. Una novela corta que tengo publicada en España se llama En nombre del amor. Se me ocurrió escuchando a Grover Washington con una obra que así se llama, un saxofonista negro, Ujú. música de jazz, y su canción se llama En nombre del amor. Eso me inspiró para escribir mi obra. A la hora que estaba escuchando la música me puse a escribir. Así surgió. Ahora, el escritor no solamente
requiere de meterse en estado de gracia, tener, saber lo que necesita vaciar. Físicamente también tiene que tener una serie de herramientas a su disposición, ¿no? Sí, en mi caso, una buena taza de café es uno de mis buenos inductores, o a veces un té verde que me gusta mucho, pero sobre todo silencio. Necesito estar en silencio y particularmente estar solo. Diccionarios. No, sí posiblemente si estoy escribiendo un artículo de divulgación científica, algún libro que se relacione con mi tema, pero como ahí en el librero que está en tu casa, ya tengo más o menos dónde está cada cosa, ya sé si voy a escribir sobre eutanasia, sé que tengo un librito que habla sobre ese tema, y sé dónde está, y rapidito lo voy a buscar, si lo requiero, si no, utilizo mucho mis citas mentales, que yo ya me sé. Entonces son recursos pues que se pueden usar. ¿Tú estudiaste qué? Yo soy técnico en verificación sanitaria, diplomado en salud mental, licenciado en teología. Son varias cosas que me he metido. Es más, desde los 18 años no he parado de estudiar, Sí, hasta la fecha. hasta la fecha. Y continúo en ello. Soy alguien que me gusta aprender y creo que esa es también la beta de un escritor. Yo siempre he pensado que venimos a este mundo a aprender. Esa es mi filosofía. Los quintanarroenses conocemos lo que has escrito, sabemos que Jesús Quintanilla Osorio es un escritor, ¿y de qué géneros? Bueno, algunos me recordarán por mis colaboraciones en el Novedades de Quintana Roo y en el Diario de Quintana Roo. En la revista digital he publicado alguna cosa, en la de Sol Quintana Roo también he publicado alguna cosa. Esos me recordarían por esos medios, pero el otro tipo de trabajos, pues no sé, no sabría exactamente. En los medios digitales, algunos me han dicho cosas que conocen en internet, pero el grueso de la población no creo. ¿Tú conoces algún niño o adolescente que escriba terror? Una sobrina que tengo, ¿Sí? ¿Qué edad sí, tiene? 12. Y sí, igual que, claro, es, lo que necesitamos ahí es incentivar la fantasía de los niños. Ella pues recuerdo los recursos que tiene y sus obras son buenas, pero por supuesto necesita construir más su lenguaje y cosas de ese tipo. Por supuesto con la edad le falta un poquito, pero ya empieza a haber vicios de que hay algo que se está generando. Y una muy buena es mi hija Glandy, la hija mayor que tengo. Ella tiene una novela que ya tuvo el privilegio de publicar en una editorial de internet, que es de terror. Entonces sí le gusta. Y ella es quintanarroense, nació acá en Chetumal. Ya lo mencionaste, pero te lo voy a plagiar. Antes, con otra pregunta básica. ¿Cómo incentivar a la lectura a cualquier persona, sea un niño o un adolescente o alguien de la tercera edad? ¿Cómo despertarle el interés porque se asome a los libros? Contándole una historia. Eso es lo que he usado con mis hijas y mi sobrina. Con una historia bien contada. ¿Y dónde leíste eso? Ah, mira, el del libro tal. ¿Qué te parece si lo ojeas? Y al ratito ya están bien metidas en la lectura. Pues yo ya les di un adelanto de más o menos de qué trata. Pero cuando le das ese adelanto, ¿se los actúas o se lo platicas así de manera plana? Se lo platico, pero también trato de ambientarles el lugar para que entiendan cómo se siente. Ahora, lo otro que mencionabas tú, ¿cómo despertar y después seguir alimentando la fantasía, la creatividad, el ingenio? Mucho es con lo que te toque ver, porque honestamente en la televisión hay muchas tonterías ahorita, pero hay programas que son decentes. Entonces, creo que irte a los canales culturales, más que a los canales comerciales. El Canal 11 tiene cosas muy buenas en ese sentido. Y hay canales como el Canal 22 que sí maneja cosas muy interesantes. Otros canales comerciales no. Y también tratar de que lo que veamos, si vemos una película, vemos un video, sea algo que tenga historia, porque no es lo mismo terror que ese tipo de películas baratas que solo tratan de que mataron gente a lo loco sin ninguna explicación. Y muchas veces tienen éxito taquillero por la sangre,
Pero si tú ves la historia no tiene ni sentido. Entonces cosas que tengan un verdadero sentido. Si tú ves una representación de Hamlet y lo vuelves película, no como obra de teatro, puedes crear una historia de terror muy fuerte. En Quintana Roo, en los 11 municipios, tenemos las librerías con los ejemplares adecuados para quien le gusta la buena lectura, y también qué tan caros o baratos son. Te voy a ser sincero, salvo algunas excepciones, no tenemos librerías que valgan la pena. Necesitamos meternos en lo personal. Yo prefiero comprar en línea en la librería Gandhi, por ejemplo, lugares de ese tipo. Hay muchas. Con un buscador Google te va mejor, porque aquí, aparte de que el precio te lo suben a no sé por qué, un triple, a veces he comprado en línea y con todo y el envío me sale más barato. No sé qué problema hay con los libreros, pero a veces te lo venden mucho más del precio que tiene. Y sí encuentras cosas buenas, pero cuando quiero comprar algo en físico me voy a Mérida. Las empresas que están alrededor del parque venden muy buenos libros. Aquí muy poco. Ahora, aquí en Quintana Roo parece que a cualquier persona con poco, hablo de persona que escribe, Claro. con poco rigor le publican, y a los autores que se autoaplican el rigor terminan publicando afuera porque aquí no encuentran puertas abiertas, ¿no? Desgraciadamente tiene, y yo lo he vivido, desgraciadamente a veces está sujeto al interés del poder político acá ya en boga en ese momento. Y obviamente tú no vas a depender de que, al menos como yo soy una persona de pensamiento cristiano y alabanza solo a Dios, porque honestamente aquí andar alabando a algún gobernante no me sale. Pues no es Y la tarea de un escritor. entonces el problema es que los que logran hacer su publicación es porque terminaron alabando al personaje. Yo digo, pues alabanza solo a Dios, pero aquí sí lo hacen. Y lo malo es que sí se los publican, pero son trabajos de muy baja calidad. Conozco uno que otro que es decente y que no sé por qué está metido en este tipo de cosas. Tal vez porque no le publican de otra forma. Pero los más son trabajos que dejan mucho que desear. Desde tu perspectiva, de tu concepto de escritor, quien se dedique a la literatura, ¿debe de ser un crítico o debe de alinearse con el poder? Un escritor nunca podrá alinearse con el poder. Pues yo conozco muchos. Sí, pero escritor que, bueno, hay uno con el que siempre hubo un problema, porque pues, yo lo considero excelente, es uno de mis favoritos, Jorge Luis Borges. Sí. Pero tenía una amistad con Pinochet que a mí se me hacía deleznable, terrible. Respeto, ya murió el personaje, pero respeto su obra, es uno de mis maestros, pero siempre disentí con él de ese punto, porque para mí no puedes estar casado con un gobernante que oprime al pueblo. Tú tienes que... John Stuart Mill manejaba la libertad del pensamiento y discusión, y él decía que si un solo hombre tuviese el poder para callar a todo el pueblo, sería tan injusto como si todo el pueblo tuviese el poder para callar a ese hombre. Entonces tenemos que tener la libertad de disentir. Como lo decía Voltaire, no estoy de acuerdo contigo, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a estar en desacuerdo conmigo. Tienes derecho a pensar libremente. Eso implica tus creencias. Puedes creer o no que existe un creador, pero si tú no crees que existe un creador, yo tengo derecho a creer que sí existe. O sea, yo tengo derecho también a lo que yo quiera. ¿Sí? El problema es que cuando tú te sujetas a un poder político, te agarras de lo que ese poder político maneje. Y ahí se coarta tu propio pensamiento. Y entonces solamente eres una máquina, un autómata de ese sistema. Ya no eres libre, por eso como escritor tú no puedes ejercer atado a un sistema. O sea, la literatura te abre la razón, Sí. el análisis, la exigencia de estar desmenuzando Tengo un lo que libro que ocurre. utiliza la Universidad de Perú, que se llama La educación como modelo liberador. Está en línea para el que lo quiera leer. Este libro habla precisamente que la educación es un modelo liberador del hombre. Y mientras más lees y mientras más estudias y mientras más escribes,
tu mente es más limpia y se abre a más cosas. Si estás sujeto a las conveniencias de un sistema, solamente eres un esclavo del sistema, nada más. Eso eres y no conviene. Es difícil olvidar el juicio que hizo Mario Vargas Llosa sobre la democracia mexicana, ¿no? La dictadura perfecta. Tenía toda la razón. Yo soy un acérrimo crítico, que mis respetos, que se los puedo decir, aunque lo declararon persona non grata, pero Sí. mis respetos. Tuvo los arrestos para decir lo que pensaba. Hay muy buenos escritores que asumen una postura crítica y hay otros que esgrimen la banderita de que hacen arte, no política. ¿Es válido eso? No, el verdadero artista no necesita estar casado con nadie. Uno de los graves problemas que le pasó a Mozart era precisamente por eso, porque él rompía los cánones establecidos y Salieri siempre lo quiso malmatar en aquella película que hay sobre el tema, porque no debes estar sujeto al poder terrenal. En este caso, sí, yo lo pienso, creo que el escribir es un don divino, entonces no necesitas de las limitaciones humanas que hay aquí, porque cuando alguien por cuestiones económicas depende de un sistema, termina quitándose ese don que le han dado. ¿Alguno de tus libros que te haya, si nos dices el título, y que te haya costado trabajo lograrlo, plasmarlo? Creo que uno de los trabajos más difíciles que me ha costado escribir fue precisamente este Misterio de San Gervasio, que tengo publicado en Alemania. No tanto porque fuera complicada la historia para mí, porque algo que tiene uno la ventaja, el lector no sabe qué va a pasar, pero uno sí sabe qué va a pasar. Aunque al final no lo supe hasta el final. Pero hay algo que es clave. Cuando escribes, tienes que plantearte tu propia historia ahí metida. Al final, yo era el monstruo que estaba metido ahí, porque mucho de lo que está representado en mi historia también es la psiquis que uno tiene como escritor. Y eso es lo que tienes que valorar. Ese debe ser el meollo de todo. Tú eres el personaje donde estás. Por eso casi siempre mis novelas, y esta me costó trabajo escribirla, porque también representaba parte de mi propia realidad psicológica. Fíjate que ahorita que dices eso, cuando después de que ya publicaron Madame Bovary, Madame Bovary, entrevistaron Flaubert. a Flaubert, alguien le hizo una pregunta muy difícil que sonaría como grosería, que le preguntaron que en quién se inspiró para hacer Madame Bovary, y dijo que Madame Bovary era él. Exactamente. Me recordó a D.H. Lawrence cuando escribe El amante de Lady Chatterley. Sí sabes que la corona británica lo metió al bote por esta novela. No, sé de Wilde. Porque se supone que él era el amante de Lady Chatterley y Lady Chatterley era una aristócrata de la época. Entonces, ¿en qué problema se metió? Decía él que la vida es una novela, por eso se cree que él era su propia historia. Él era el amante de Lady Chatterley. A ver, la vida es una historia, pero también, y tú escribes teatro, la vida es una obra teatral donde cada uno es un personaje de ese reparto. Claro, cada uno de nosotros trae un propósito para el que cumplir y tú eres parte del reparto que te dejaron. En la divina providencia cada quien tiene algo que hacer. Y por ejemplo el periodista es la voz de muchas gentes. El escritor, más aún. El escritor puede ser la voz de la sociedad y está cumpliendo un rol que debe de cumplir. Y si no asume su rol, va a haber un castigo por eso. Y el castigo comienza con el aislamiento. Entonces tiene que cumplir con su labor. Si yo tengo que denunciar una situación que está pasando, es mi labor, mi deber, señalarla. Si por mi conveniencia me callo, estoy faltando a mi derecho como escritor y tal vez me quitan hasta el don para hacerlo. Se dice también, hay quienes así, escritores de renombre internacional, dicen que los libros que ya publicaron ya no son del autor de ellos, sino que ya es de la humanidad. De la humanidad o de los lectores o de la sociedad. ¿Así es? ¿Tú Sí, también lo sientes así? Estoy de acuerdo, porque lo que tú tienes, el don que te dieron,
para transmitir. Mucha gente no lo tiene. Y a veces tú mismo vas a hacer el retrato de esa época. Tal vez nosotros no hayamos estado en la época de Fortunata y Jacinta de Galdós, pero leyéndolo a él, podemos meternos a los bares, a las cantinas donde caminaba esta muchacha, que son muy distintos a nuestra época actual. O si lees a uno de mis autores favoritos, a Christopher Isherwood, puedes meterte al Berlín de preguerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, cosas que ya desaparecieron, pero que en ese momento nos muestran un entorno que existió y ya no está. Somos retratistas de la sociedad. ¿En algún momento alguna autoridad o algún amigo, familiar, te han sugerido que des talleres? No, me gustaría. Alguien me dijo una vez que sería interesante que alguien que pudieras escribir, pero esto fue vía internet, no fue alguien aquí. Y sí tuve la oportunidad, hay una escuela de internet que se llama Aula Fácil y tengo publicado un curso de cómo escribir. Está publicado en ese portal. Pero aquí, pues en físico, pues sí, me encantaría, por supuesto. Porque hice mi curso y está publicado en internet y pues, cualquiera tiene acceso a él. Pero sí sería algo interesante. Ahora, hablemos de lecturas, ¿no? Ya hablamos que en las librerías no hay los libros que necesita un escritor. Ya hablamos de cómo fomentar la lectura. ¿Te acuerdas tú que hace años aquí en la ciudad de Chetumal, enfrente de donde estaba la vieja terminal, había como un pequeño kiosco, una caseta del correo libre? Logré adquirir algunas cosas. Muy no sé por qué baratos. desapareció, pero era bueno, muy bueno. Ahora, teniendo no digo primera dama, la esposa del presidente, pues que es una doctora en letras, y ya habló de que se va a encargar de despertarnos la curiosidad o el gusto por la lectura. ¿Te parece bien esto? Yo creo que un pueblo instruido es un pueblo que no tan fácil manipulas, porque parte del problema, el mexicano no dedica ni siquiera 20 minutos a la lectura, el promedio, el grueso de la población. Y esto es fácil que seamos manipulables si no tenemos la información. Entonces, esa herramienta que propone la primera dama es fantástica, porque siempre he dicho que la educación es un modelo liberador del hombre. Una pregunta capciosa. ¿Qué pasa con los escritores que son publicados por la instancia gubernamental? ¿A dónde terminan sus libros? Normalmente me los he encontrado, estuve en un evento de mi sobrina, y ahí venía uno de ellos entre lo que te regalaron, pero me dio la impresión que era para sacarlos de una biblioteca porque estaban hasta llenos de polvo y terminan ahí en el quinto patio, digo yo, ya sin ninguna utilidad. Biblioteca. En Chetumal teníamos la biblioteca central que la pasaron de ahí de la calle Efraín Aguilar, pasando el Andrés Quintana Roo, la pasaron aquí y durante algunos años fue la biblioteca y hemeroteca, y hoy es un nido de ratas. ¿Qué opinas tú de que Quintana Roo no tenga una biblioteca central digna de un estado, de una capital? Yo me voy a ir más lejos aún. Estuve en un encuentro de escritores en Campeche y recuerdo muy bien lo que pasó, porque habían el representante de cultura de cada estado. El representante de Tabasco, el escritor X, de Mérida, el escritor X, de Veracruz, el pintor X, alguien del arte. Sí. Cuando llegaron a Quintana Roo, era el político X. Sabía de cultura lo que yo de suizo, o sea, nada. Por ahí comienza la cosa. Si tú no tienes es vergonzoso para mí que la única capital del país que no tenga una biblioteca decente somos nosotros. Bueno, ya que hablaste de pudor, otra desvergoncez o algo que lastima es que Quintana Roo sea
no sé si el único, pero sí es un estado que no lanza convocatorias anuales a nivel nacional de cuento, de teatro, de ensayo, de poesía. Ha habido, pero han sido como bofetadas porque lo han hecho gente a título personal. El problema me tocó estar en una que convocó hace muchos años el Congreso del Estado sobre ensayo político, una cosa así. Pero ya estaba prearmado, ¿quién iba a ganar? O sea, para mí solo era una pantalla. Necesitamos que Quintana Roo realmente demuestre su cultura. Hay cultura, hay gente que está escribiendo, hay gente que sabe, pero no tiene plataforma para sacar su trabajo. Y si tener plataforma es alabar al sistema, pues no es una plataforma. Alabanzas no se dan así. Que tengan la libertad de imprimir, de publicar lo que quiera. Incluso si pudieran financiar los libros, que no tenga que el escritor andarse preocupando cómo va a publicitarse su trabajo. El trabajo del escritor es escribir. Yo no sé vender, no es mi función. No es comerciante. Yo no soy comerciante, pero tiene que haber alguien que esté para eso. Que así como se utilizan eslogans del gobierno para publicar obras, pues que hicieron una calle, hicieron esto y el otro, también se pudiera publicar. Miren, la última novela de Mario Hernández aparece en televisión. Órale. Yo como persona que leo diría, bueno, Mario Hernández, ese cuate lo conozco, lo he visto por allá. Es alguien local. Me encantó estar en un encuentro de escritores en Mérida, donde me presentan una muchacha que yo acababa de ver su libro en la librería. Y era de allá ella. Qué padre se siente eso. Dije yo, ojalá en Quintana Roo pasara eso. Que pudiera ver el libro de Mario Hernández en tal librería. Y sé que yo puedo ir a ver a mi amigo, lo compro, porque eso también. O sea, luego quieren que nosotros directo regalemos los trabajos. Nos cuesta hacerlo, los escritores. Yo compraría tu libro y, por favor, hazme el honor de firmármelo. Qué padre sería. Y yo eso hice en Mérida. Llegué y compré el libro. Hazme el favor de firmármelo. Me llamo tal y tal. Y la muchacha, pues vi su cara y... ¿Por qué tan asombrado? Dice. Porque en Quintana Roo no hay nada de eso, mujer. Le digo. No hay nada de eso. Nunca vas a encontrar un libro mío publicado ahí que está en la librería tal. Y eso es feo. Fíjate que esa observación es muy atinada. Uno entra a los expendios de libros acá, al menos en Chetumal, y hay pocos ejemplares de autores locales. Así es, la mayoría son de extranjeros. Y de los locales, pues tú dices, a ver si no es uno del sistema. Y para el caso, a veces cuando es del sistema, como que no. No, menos a mí. Caso. Porque no tienen el rigor literario que deberían tener. Jesús Quintanilla Osorio, te agradezco enormemente que nos hayas compartido tus experiencias, que nos hayas regalado un poco de tu tiempo para que nos enteremos de varias cosas, porque pues pocas veces vemos un escritor que nos hable de su intimidad, de sus interiores, ¿no? Y pues te agradezco. Algo que quieras decir para los que estuvieron viendo este programa, para los que quieren escribir, para los que ya escribieron y no saben cómo publicar, para alguien de la tercera edad que dice, yo quiero dejar mis memorias. Algo muy importante, no le tengan miedo a escribir. Escribir es, así me sucedió a mí y yo creo que le puede pasar a cualquiera, es empezar a poner lo que está en mi mente. Bien o mal, ese es el primer paso. Empieza a escribir. Si escribes poesías, no importa si a la muchacha que te gustan no le gustan, tú síguelas escribiendo. Si tienes una historia en tu cabeza, como está en tu cabeza, escríbela. La ventaja que tenemos en nuestro amado siglo XXI es que ya hay lugares que tú puedes autopublicar. Lo buscas en internet, a ti no te cuesta. Por ejemplo, la editorial Lulú, yo la recomiendo, porque a ti no te cuesta publicarla. Hay todo un proceso, un mecanismo que es sencillo para autopublicarte y aparece tu trabajo en ese mismo día, aparece publicado en el Internet mundial. Entonces, simplemente ponte a escribir. Tienes un diario, tal vez no quieras que sea público, es una forma de escribir también. Si se dan cuenta, Bram Stoker con Drácula es una serie de cartas en sí la novela. Es el estilo epistolar. ¿Sí? Se vale, puedes hacerlo de manera íntima y estarás creando un escritor. Y fíjate que se han hecho pocos libros, ya sea novelas,
epistolares. Yo ahorita que dices esto, se me viene, por ejemplo, las amistades peligrosas, ¿no? Por ejemplo, O a manera de diario, la tregua de la Benedetti, tregua. ¿no? Entonces son interesantes los- porque los- puedes tú mismo como de tu propio diario, el diario de Ana Frank, Ajá, sí. y es clásico, es un clásico. Entonces, ponte a escribir, no importa si todo el mundo te dice que no sirve. A mí me tachan, estoy loco, te falta un tornillo. Pues eso creerás tú, pero yo traje No una era misión. uno, eran varios, ¿no? Yo creo que me faltaba una caja de tornillos, pero bendito Dios me sirvió para estar en lo que estoy ahora. Pues muchísimas gracias nuevamente, Jesús. Te agradezco que hayas estado aquí en este programa de herramientas de la literatura. Muchísimas gracias al equipo de producción. También muchísimas gracias al director general de Covadonga Medios, Raúl Aguilar Fernández. Y pues ojalá y haya sido de utilidad para quienes estuvieron viendo esta transmisión. Y los esperamos con todo gusto el próximo martes a las 12 del día. Muchas gracias. Esta fue una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.